deben empezar a caminar hacia una pequeña subida de tipos de interés de 1/4 de punto, dicen los analistas. En unas claves en las que Inditex es el protagonista principal, la pregunta ahora mismo en el mercado es si puede seguir subiendo en bolsa Inditex. Lo que están diciendo los analistas, después de la recomendación de ayer, es que el consenso está en 32,5 €, por lo que el recorrido alcista todavía es importante para Inditex en este proceso, además, de cambio. No olviden que Inditex está ahora mismo en el primer movimiento de sucesión en la compañía, en la salida de Pablo Isla y en la llegada de Marta Ortega. 32,5 € para hacerle una despedida a Pablo Isla, dicen algunos analistas, como se merece. Pero esto es una subida de más de 4 €. Si puede seguir subiendo Inditex en bolsa al menos hasta la salida de Pablo Isla, este es un momento destacado para la compañía. Ven ahí también el Bund alemán que le estaba comentando en positivo. Son 3 años que ha estado en negativo, pero el mercado analiza que esto pueda ser una llamada para subir tipos de interés. Sostenibilidad. ¿Hacia dónde va el dinero? Fíjense en este dato que conocimos ayer de V2. Aumenta el patrimonio de fondos sostenibles en España hasta los 62.600 millones de euros. Ya son un 19,22% de todo el conjunto de fondos invertidos aquí en nuestro territorio. Y en el plano geopolítico y sobre todo electoral, en un año en el que veremos elecciones en Brasil, en el que veremos también aquí en España el movimiento de determinadas comunidades autónomas, por ejemplo, el de Castilla y León, Andalucía, Boris Johnson está en el desfiladero. La famosa fiesta en medio del confinamiento, ayer ya empezaba a mover determinados diputados de su propia bancada intentando una moción de censura que se está catalogando en Reino Unido como interna. Tiene opciones de haber un cambio en ese ten de Downing Street, en ese primer ministro británico. Parece que en Reino Unido sí se está mirando a esa moción de censura interna. Y lo van a escuchar enseguida. Biden ayer subía la tensión después de que Scholz, el presidente alemán, el primer ministro alemán, ya subiera la tensión desde Europa sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, que tiene todos los visos de estar ahora mismo a las puertas de un momento que puede ser histórico, que es la vuelta a que las fronteras vuelvan a moverse desde 1990. 21 años después, ese movimiento puede dar un cambio importante a toda la tranquilidad que ha tenido todos los Balcanes en la parte geopolítica durante este tiempo. Biden decía anoche, y recalentaba todavía más la situación, que sí ve opciones de conflicto. Escúchenle. Do I think he'll test the West, test the United States and NATO as significantly as he can? Yes, I think he will. But I think he'll pay a serious and dear price for it that he doesn't think now will cost him what it's going to cost him. And I think he'll regret having done it. 8:05 de la mañana, enseguida los resultados de Bankinter, ya los tenemos encima de la mesa. Antes una reflexión del CEO de Goldman Sachs anoche sobre cuáles son los intereses, las preocupaciones de los consejeros delegados ahora mismo, con el punto de mira puesto, al igual que Larry Fink de BlackRock, en el empleo y en esa gran renuncia que se está produciendo en Estados Unidos. Escuchen. CEOs are concerned about the trajectory of economic growth given the macro landscape. And they're trying to adjust, position themselves as competitively as possible. And that's one of the reasons you see this acceleration of M&A. The strong are getting stronger. The leaders are leading more. And so if you feel like you don't have a very strong hand, you really have to do something about that. And so that's leading to more consolidation across a variety of... Vamos a conocer durante la jornada el dato de inflación definitivo en Europa, ese IPC definitivo. Fíjense en este gráfico de Bank of America que hace ya una visibilidad para 2022 donde puede estar la inflación. La parte azul más clarita es Europa, la parte azul más oscura es la de Estados Unidos, la parte amarilla es un poco el objetivo que tienen ambos bancos centrales para colocar la inflación. Ambos empiezan este diciembre de 2021 pasado por encima, pero Europa tiene la perspectiva, según Bank of America, de conseguir tener la inflación controlada por debajo del 2% en este próximo finales de enero-febrero. Es decir,
deberíamos empezar a conocer datos que estén por debajo de ese objetivo de inflación del 2%. Por supuesto, Estados Unidos mucho más arriba, pero dice además el gráfico de Anastasios Bankidis que la inflación subyacente en la eurozona caerá muy por debajo de ese objetivo de 2022, mientras que la subyacente de Estados Unidos se va a mantener muy por encima. Si quitamos toda la evolución ya del precio, sobre todo del petróleo, parece que en Estados Unidos todavía no ha alcanzado el pico, que lo va a hacer en febrero, para empezar un descenso que, con las subidas de tipos de interés, pueda dejar esa inflación subyacente en el entorno del 3%, un poquito por encima, para tener la inflación subyacente en Europa en diciembre de 2022 en el 1%. Esto es lo que daría mucho aire, mucho respiro a la Unión Europea, a Europa, al Banco Central Europeo, para no hacer una subida de tipos durante 2022 e incluso poder aplazar una posible subida de tipos de interés en Europa más allá del primer trimestre de 2023. No así, como ven aquí, no tiene opciones por estar ya Estados Unidos, la Fed, por detrás de la curva de tipos para hacer esa bajada de la inflación, quitando inyección en el mercado y quitando estímulos en el mercado. Este es el gráfico clave que se está mirando para el dato de inflación subyacente, para el dato de inflación definitiva que vamos a conocer hoy en Europa. Y aquí tenemos una visibilidad que da Bank of America, cómo podría comportarse esa inflación y ese target, ese objetivo en el que Europa podría conseguirlo incluso sin la necesidad de subidas de tipos de interés. 8 y 8 comenzaban resultados, teníamos los primeros datos de cómo se iba a mover ya por fin esa temporada de resultados. Eva Villanueva, tenemos el resultado de Bankinter. ¿Cuál es? Buenos días.